gusto de conversar con el ingeniero Esteban Melani. Interesantísimo la charla tuya, de qué manera incide la intensificación ganadera en los suelos del Salado, ¿no? Sí. Lo que estamos tratando de ver es qué pasa cuando nosotros tenemos 2 vacas por hectárea, que es uno de los sistemas que tenemos acá en la chacra. ¿Qué pasa con el suelo? Porque generalmente en la cuenca del Salado, que nos basamos en pastizales naturales, estamos acostumbrados a cosechar terneros, si se quiere. Lo que no tenemos en cuenta es que esos terneros se nos llevan los nutrientes del suelo y rara vez fertilizamos. Podemos fertilizar pastura o algún cultivo anual, rara vez fertilizamos, y sobre todo el campo natural. En un sistema intensivo eso se intensifica propiamente dicho, porque estamos sacándole 2 terneros por hectárea. Si tenemos en cuenta que un ternero se lleva 7 kilos del equivalente de fosfato diamónico, un ternero de 180 kilos, y es un número que ya tenemos que empezar a tener en cuenta. ¿Qué cantidad de fósforo, sobre todo, que es el mineral más carente que tenemos en la cuenca, nos está llevando la ganadería? Y en ese sentido hemos empezado a hacer algunos análisis, sobre todo en lo que es el periodo de concentración invernal que tenemos en el sistema intensivo, donde las vacas pasan 5 meses del año en invierno sobre 14 hectáreas. ¿Qué pasa primero con la extracción, que nos lleva sí o sí a una fertilización para no perder nutrientes? Y por otro lado, si bien el ternero se lleva nutrientes, también es cierto que no todos los nutrientes que son consumidos por el animal son exportados del campo, sino que la gran mayoría son devueltos al suelo por medio de la excreta, básicamente el bosteo. Se habla que el 90% del fósforo que consume un animal vuelve al suelo por la bosta principalmente. Lo que no tenemos muchas veces en cuenta es cómo vuelve y en dónde vuelve. Si hablamos de un potrero, por ejemplo, extensivo, de los que solemos tener en la cuenca, sabemos que la bosta, pero por el solo hecho visual, la bosta se acumula cerca de las aguadas, cerca de los lugares de sombra. En el caso nuestro del sistema semi-intensivo, donde los animales consumen silo de autoconsumo y donde pasan la mayor cantidad del tiempo, la gran cantidad de bosta se produce ahí. Eso hace que los nutrientes que aporta esa bosta se vayan acumulando en superficies relativamente chicas y haya verdaderamente aumentos, sobre todo del fósforo, que son impresionantes. Estamos hablando de aumentar la cantidad de fósforo al menos 3 veces de la que el suelo propiamente tenía. Acá estuvo una bolsa del 2007 al 2011 y es cerca de 1,5 hectáreas la plazoleta. Ahí los valores de fósforo subieron de 18, que no es poco para la cuenca, hasta más de 40 partes por millón de fósforo. Lo que nosotros tratamos de hacer es que esa fertilización que hace el animal, tratar de hacerlo lo más homogéneamente posible. ¿Cómo hacemos esto? Rotando el lugar de la bolsa. Al rotar el lugar de la bolsa cambiamos el lugar donde el animal bostea y de esa manera homogeneizamos la fertilización. Y de hecho, en todos los lugares que hemos hecho bolsones de silobolsa, vemos que la materia orgánica y el fósforo ha aumentado de forma muy considerable. Lógicamente, no todos los campos de la cuenca sabemos que tienen muchos lugares para elegir dónde poner la bolsa. De todas maneras, la alta carga que ustedes usan en este sistema intensivo también produce una distribución de bosta bastante importante. Sí, porque al hacer parcelas relativamente chicas, hasta de horas de consumo, el animal entra a comer, no pierde tiempo, come y bostea mucho también en la parcela. Si bien el gran porcentaje de bosteo se produce en las plazoletas de autoconsumo, bostea mucho también sobre la parcela, y esto hace que también el nivel de fósforo de las parcelas de pastoreo aumente, porque no olvidemos que tanto el maíz o el sorgo que se hace para el silo de autoconsumo como el verdeo que consumen las vacas se consume en el mismo potrero, y entonces como esos cultivos se fertilizan, se puede decir que tenemos un balance de fósforo positivo. La vaca es un animal pesado con poca superficie de apoyo. Esto hace que la compactación y sobre todo la compactación superficial del suelo sea importante. La compactación
lo que hace básicamente es poner el suelo más duro y le saca poros, o sea, tenemos menos poros, menos aire y menos agua. Por ende, repercutiría negativamente en lo que sería la producción forrajera futura de un lugar pisoteado. Gracias a Dios, si bien la compactación puede ser fuerte, es muy superficial. O sea que con cualquier labor mecánica nosotros podemos estar rompiendo esa costra superficial y olvidándonos del problema. Lo que pasa que nosotros, al hacer rotativo el lugar de la bolsa, estamos arrastrando también el pisoteo del animal por todo el potrero. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Si bien le damos descanso porque tenemos la bolsa entre 2 y 5 años en el mismo lugar, es necesario dar primero un descanso para que venga pasto o sembrar algún cultivo, para que las raíces hagan un trabajo importante de descompactación, y además, si es necesario, hacer una labor mecánica o incluso la siembra directa. Suele romper esa costra porque la cuchilla turbo trabaja generalmente lo suficientemente profunda como para romper esa costra superficial. El gran problema es el barro, porque cuando yo tengo barro en el silo de autoconsumo, no hago una compactación superficial, sino que la hago subsuperficial. Y ahí ya romper una costra que está enterrada a 30 centímetros es más problemático, incluso económicamente, porque ya tendría que estar hablando de cincel, y en muchos casos estoy al límite del cincel, porque un cincel no trabaja mucho más de 30 centímetros. Entonces, ubicar correctamente la bolsa o evitar por medio de usar varias bolsas o abrir varias diferentes bocas de la misma bolsa e impedir que se haga barro es importante. Haciendo un breve resumen, podemos decir que la intensificación, hasta lo que tenemos medido en este momento con respecto al suelo, no tiene grandes impactos. Y si tiene algún impacto, desde el punto de vista de nutrientes, sabemos que es positivo. Estamos aumentando al menos el fósforo. Otros parámetros químicos como el pH vemos que ha aumentado un poquito y luego, una vez que se va a la bolsa, tiende a volver a sus parámetros normales. O sea que desde el punto de vista químico estaríamos o igual o mejor. Con el punto de vista mecánico o digamos físico del suelo, como puede ser la compactación, tenemos que tener un poco de precaución y realizar las tareas que se deben hacer para descompactar el suelo y tratar de que no se haga barro. Básicamente es eso. Y tener en cuenta, ya sea en un sistema netamente intensificado como el que tenemos acá, o en sitios de la cuenca donde hemos aumentado carga, o tenemos la misma carga pero en suelos de peor calidad, porque los de mejor calidad están en chacra, tener en cuenta que esos terneros están sacando nutrientes y acordarnos, aunque sea cuando el número no cierra, tirarle algún grano de fósforo, que no le vendría mal. Así es. Una buena reflexión para finalizar la nota, te agradezco.